De ti muy lejos siempre te añoro y te recuerdo, Shekukuo. Porque en tu seno desde pequeño la alegría no me faltó. Con los amigos de ese pueblito inolvidable, Getahuatá. Por los caminos tan pintorescos donde dichoso Getahuatá. Hoy pueblo mío mucho te busco, Handai, Catuiba, Xerez, Saray. En todas partes creo encontrarte, amado, vente en Dorotopá. Cuánto yo busco, cuánto yo añoro y que estoy solo, Jamón. Tu Loma Chica, tu ciudad nueva, barrios de encantos y de turú. Busco tu arroyo, tu paso y paso, esa caítemo, Siriyabé. Tu cerro alto y chorro mío, pura jeiba, Pamobate. También recuerdo del escuelero que por el campo Sirmehué. Ese arroyito que costeando va acariciando los dos tapés. Y viene la última. Tus serenatas dulces y tristes ante la reina del Moravejú. Hoy que estoy lejos de todo aquello como un extraño Heshagaú. Y tus mujeres buenas y bellas y siempre frescas cual la Mambay. Tan hacendosas y tan humildes, Neisha y Poraba con Dajetay. Este homenaje que Sixtocano dedica al pueblo de Quequeo es el saludo del hijo ausente que en su nostalgia día. ¿Qué tal, gente? Bye, chapa. Arrancamos otra edición y hoy visitamos la querida ciudad de Quequeo, cuna de próceres. Llegamos a la iglesia de Quequeo, pero antes de ingresar a la iglesia le voy a saludar acá a mi amigo Panchi. Hola, bicho. El chico que es del Paraguay. Hola. Me llama Panchi. Yo le conocí a Panchi en la noche de Asunción, ¿verdad? Una conocida discoteca. Por Faces. Por Faces nos conocimos. Hicimos radio. ¿Cuánto Hicimos tiempo? un buen tiempo, hicimos radio ahí. Y después me llama Panchi y le digo, es posible, Panchi, ¿a qué se dé el honor de tu llamado, mi amigo? ¿Qué vamos a hacer? Y me dice, no, vos te vayas a Quequeo, yo soy de Quequeo. Y ahí hace unos días recién me entero que era de Quequeo. Y vamos a estar hablando con su mamá que nos va a recibir. ¿Naciste en Quequeo? No, yo nací en Asunción. ¿Vos ya naciste en Asunción? Terminé mi colegio acá. Sí. Y me fui a estudiar allá. ¿Y tu mamá es de Mi Quequeo? mamá de Quequeo. Mi mamá, mi papá. ¿Pero malcriado en Quequeo, Panchi? No, toda mi vida. Hasta los 18 años viví acá. Toda mi vida.
¿Y qué me puedes contar de esos 18 años? ¿En qué quedó? ¿Cambió mucho aquella época? No, nada no cambió. Nada, no. Lo único que cambió fue la tecnología, ahora hay todo, antes no había nada. Antes no teníamos que reunir así, Ah, no había mensaje, no había nada, no había. Eh, Ahora hay todo. Y está así, pero el empedrado sí es nuevo, no es muy viejo. Vos no comentabas que de las casas que están allá en la esquina, nos decías aquella casa es de De mi abuela. de tu abuela, la que está De mi allá en la abuela, esquina. de mi bisabuela, de mi tía. Eh, Esa también es de mi tía. Esa que está en la esquina de mi tía, media cuadra más allá está mi casa. Las que están ahí son todos de mis tíos, todos somos parientes. prácticamente rodeando el casco principal de la ciudad y Sí. de la iglesia, todo pariente. Todos parientes. Prácticamente. Esto que le iba a preguntar a Panchi es lo que pasa siempre. ¿Quién sabe cómo me llamo yo? Nadie sabe. Nadie. Nadie sabe. Y yo, para mí siempre fue Panchi. Pero presentate para la gente con tu nombre y tu apellido. Francisco Guerrero. soy Ahí yo. está, Francisco, jamás. ¿Vos le conocés a Francisco Herrera? No, ¿Y vos cómo te llamas? No, y esa casa de la esquina me dijiste que es de... Cano Melgarejo se llama. ¿Quién fue Cano Melgarejo? ¿Dónde está mamá? Se Ah, perdió. le vamos a preguntar. De la época del Sí, 1900. tiene 100 años mínimo. Esta también. Esta es la casa parroquial también. Después esa casa que está allá en la esquina era el Banco Nacional de Fomento y era un hotel después. De las hermanas Carreras se llama. Y de tu época de juventud, de niño, esto estaba así. Así mismo. Nunca cambió nada. Excepto el empedrado, que antes era tierra roja. Y cuando vos te vas a Asunción o a otros lugares y volvés a Quequegó, Yo cuando te me iba volvés en el tiempo en el prácticamente. tiempo. Yo me iba a la facultad y me volvía loco. Viernes tenía que venir ya. No aguantaba. No calentaba nada. En colectivo. Impresionante, venía, te encontraba con los muchachos, asadito. Nada no había, ni música no había. ¿Cuántos años tenés ahora? 36 Bueno, pasaron décadas décadas. y vos venías a Quequegó y parece que tenés 15 años, 10 Te años. encontrás con toditos. Pero visualmente, vos volvés a aquella época Claro, siempre. siempre. Tenés ese recuerdo. Nunca se borra. Y estás allá y extrañas. Y al venir acá todo está igual. Todo está Es igual. como que nada cambió. Todo está igual. Todo. Excepto que somos más grandes, ¿verdad? Lo que éramos así chiquititos antes. Lo que quiero destacar es la limpieza de la ciudad. Primera vez que estamos en Quequegó con todo el equipo. Y una ciudad muy limpia, muy ordenada. Las casas bastante... Sí. Y una tradición que se mantiene. En la mañanita la gente sale a barrer su casa. Allá por una señora está Sí, haciendo jardinería. se sientan a tomar tereré, mate. Y así. Ña Loli le dicen a tu mamá. Lilo. O Ña Ña Lilo. Lilo. Ahí está, Ña Lilo. Ahora vamos a hablar con ella. Querido amigo, un gusto Igualmente. encontrarte y saludarte, Shera. Y llegar a tu ciudad. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Todo bien. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ña Lilo Ña Lilo. o Ña Lilo. Ahí va, Lilo. Ña Lilo. Acento en la O ahí. ¿Qué tal, Ña Lilo? Ella, Carolina, Carolina. la secretaria de la parroquia. Bueno, si se presentan ustedes, ahí va la gente. Sí. Yo soy María Gloria Jiménez de Guerrero, más conocida como Ña Lilo. Ña Lilo. ¿De dónde nace la voz? Eso ya no sé. No te acordás. Ya no sé. Ña Lilo. Yo ya no me acuerdo de eso. Nacida, Nacida, criada en Quequegó. criada, y hasta ahora vivo en Quequegó. Soy Carolina Benítez, soy la secretaria de la parroquia. Estoy trabajando hace más de 2 años como secretaria aquí en la comunidad. Soy nacida y malcriada también aquí. Acá en Quequegó. Sí, así mismo es. Bueno, y quiero ingresar a esta iglesia, una iglesia restaurada ya. Restaurada de la época franciscana. Ahí está. Bueno, vamos ingresando. Adelante. Adelante. Permiso. Adelante. Qué linda iglesia. Piso. Esto se restauró también el piso. Todo restaurado, el Todo piso también. El techo, el piso.
Pero esto ya fue en 1992. Duró 2 años también la restauración del techo y del piso. Y vemos la famosa escalera ahí. Sí. Vamos a mostrar. Bien empinada. Escalera de la época, me imagino. Para subir a campanario. ¿Se utiliza esta escalera o ya no? Se utiliza todavía. Después algo que veo, yo siempre comparo pues todas las iglesias que ya visitamos. Este detalle ¿de qué? ¿De pintura? Esa es la pintura que se hizo más o menos en 1930, dice que. Sí. Fue un riquense que pintó. Homer Ramírez se llama. La fecha exacta nomás no tenemos, ¿no? Sí, pues no recuerdo haber visto un trabajo así tan grande en las paredes laterales. Y al costado del altar también sigue la pintura. Sigue la pintura, todo. Fue a mano, dice que A mano. hizo con leche, huevo, dice que preparaban la gente, le traían todos los días la leche, huevo, no sé qué técnica ha de ser. Hicieron unos dibujos también. Estos bancos. Estos ya son nuevos, mira. ¿Y en qué año se termina la restauración del altar? Este altar, ¿cuándo se restaura para empezar? ¿Verdad? En el 2010 empezaron la restauración y Sí. duró 2 años. Sí. También el altar de la época franciscana. Y el retablo, lo que es de la época franciscana. el El retablo y sí. la imaginería, las imágenes, ¿verdad? Es de la época franciscana. De 1825 dice que es. El retablo. El retablo, Perfectamente conservado. sí. Y este retablo, por ejemplo, estaba en estas condiciones. Mira lo que es. Totalmente oscurecido, ¿no? La diferencia. Si se pueden fijar, prácticamente había perdido ya casi Todo. todos sus colores. Y eso fue que en una intervención que se hizo años atrás, no sabemos el año, ¿verdad? Se le aplicó la goma laca. Y ese con el correr del tiempo, dice que llegó a oxidarse y oscureció la policromía original. Y esto ellos eliminaron con productos químicos. ¿No? Todo esto. Pero el problema que se tuvo fue que cuando se hizo el techo, ¿verdad? Cuando se reconstruyó el techo, Sí. en uno de esos días vino una tormenta con lluvia, ¿verdad? Levantó la protección y ahí la lluvia llevó una parte de la pintura. Y eso fue lo más difícil para los restauradores. Imitar otra vez lo original, ¿verdad? Si pues se llega a replicar todas las Sí, partes originales, fíjate esta parte. sí, Que en Todo. el inicio de retablo allá arriba Sí. mismo, esta parte. sí. Qué belleza. ¿Verdad? Es lindo. Es una joya. Tener Y las imágenes, un retablo así. las imágenes que se encuentran estaban totalmente repintadas con pintura acrílica. Ay, Y eso manualmente ellos retiraron la pintura. la pintura con bisturí. Fue un trabajo delicadísimo. Sí, un trabajo bastante. En la talla esa del San José, Sí. casi 5 o 6 meses les llevó Dios. retirar la repintura de una talla, ¿no? Y cuando hablamos de la historia de esta iglesia, se construye en qué época?
En la época franciscana. En la pero- época franciscana, pero era así, una cosa chiquitita como un yaguarón, así. Y después, ay, no me acuerdo yo en qué año se empezó a construir, se agrandó, y ahí ellos desmantelaron este altar, ¿verdad? Sí. Y al armar, ahí seguramente que ellos le pusieron la goma laca, dicen los expertos, ¿no? ¿Podemos pasar hacia la parte de atrás? Imagino que esta parte también sí es todo original. Sí, Acá está. sí. Son las Esto sí, sillas. vimos ya en otras iglesias los trabajados de las sillas. Estos sí tienen los colores originales. Sí, se puede- todo. Tienen los colores originales. Acá, esta parte, por ejemplo, perdió el angelito, ¿verdad? Que ya no se pudo recuperar. Sí. Que tiene Sí, en el lado derecho. Qué maravilla. una joya, ¿no? Y acá podemos ver Este tiene una puerta. Esta es una puerta. A guardar algo seguro. ¿Qué tiene al otro lado? Esta puerta, ¿viste? Una puertita. Para las hojas. Gracias a Dios que no tenemos cerveza. Y esta puerta que está acá. La puerta es totalmente tallada. La puerta tallada, mira los trabajos detallados de las puertas. Bastante grande, bastante ancha la puerta. Los muebles son característicos de la época. Ventanal. Ñalilo, y acá hay más figuras. Son ya de la época. ¿Verdad? Son más actuales. No, son más. Estas son de yeso. La iglesia era muy bajita antes, ¿verdad? Y el retablo, por lo visto, quedaba de piso a techo, ¿verdad? Y cuando alzaron, cuando se construyó la nueva. Ese es un armonio, que es de la época también. Ese es lo que quiero sacar para que figure así. ¿Cuál? ¿Sí quieres sacar? Que no es de la época. Ese señor de la paciencia, una belleza. Dice que es la talla más. Este. Sí. ¿Este querés que te ayude a bajar? Así quedan los dos Bueno, de la época. bueno. Corte. Este lo llevamos atrás. Y después con los copos.
cómo mató. Esto restauraron también. Esto también se restauró. Esto también se restauró. Admirable el trabajo que hicieron. Y acá tenemos el Cristo yacente. Una belleza. Esta es su corona de espina. Y los colores acá, todos originales. Todo original. Esto, por ejemplo, no llegó la repintura. Esto se hizo una limpieza nomás. Pero el Cristo sí. Estaba Esto no no, se llegó a pintar en ningún Nada, momento. nada. Es todo original. todo original. Muy lindo el color. El color, qué belleza. Flores. Y el famoso corredor Yeré que nos falta. ¿Qué nos falta? Mira que- Y esto, cuando en el 2011, cuando estábamos restaurando adentro, estaba tan deteriorado la pintura de afuera. Ellos nos ayudaron a quitar el color original y tuvimos que golpear puertas, conseguir la platita, compramos las pinturas, pagamos mano de obra. Y Este es el color original, el o color sea, original de la iglesia. de la iglesia. Qué caminata más agradable, lindo viento. Ña Lilo, y hablando de lo que fue la declaración de patrimonio, eso fue hace muy poco. Sí, Fue declarado patrimonio nacional. nacional la iglesia. La iglesia en el 2005, ¿verdad? Sí. Y ahora el casco urbano. El casco urbano también fue declarado patrimonio histórico. Ahora mismo. Y con eso se mantiene el empedrado El en empedrado. algunas calles. Y sí, tienen que, no sabemos todavía cuánto, pero están en eso. Pero Se se va a mantener Se este va a empedrado mantener alrededor de la todo, iglesia, todo. al menos ya. Y donde están las casas antiguas. Claro Esa que sí. casa, por ejemplo. Miran por esa casona. ¿Sí? Aquella que está en la esquina. Sí, podemos irnos a mirar. ¿Sí? Así siempre frescas cual la mamba, tan hacendosas y tan humildes, pecha y por abajo tajetay, este homenaje que Sisto Cano dedica al pueblo de Cucuó, es el saludo del hijo ausente que en su nostalgia oye, oh.
gente tiene en la ciudad que quedó? 700, 900, acá, el pueblo. Acá el pueblo. Acá la... Pero en total hay un... En total, en la compañía. Esto llega hasta allá, ¿verdad? Adelante. ¿Se puede pasar? La casa está totalmente abierta. Así. La tranquilidad. Buen día. Buen día, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Adelante. ¿Cómo andamos? Muy bien. Encantado. Pase. ¿Está en su casa? Yo soy el encargado. El encargado. Sí. Solamente. ¿Acá vive alguien? No, solamente yo vivo. Sí. Y los dueños están en San Lorenzo. Ah, esa no es. Carrera Vareiro. ¿Sí te puedes presentar para la gente? ¿Tu nombre, tu apellido? Mi nombre es Primitivo Ascona Paniagua. Soy oriundo de Quicó y vivo en esta casa con la familia Carrera Vareiro. Ellos, los dueños, están en San Lorenzo. La sobrinada, todos están en San Lorenzo. Y la casa, ellos cuando vienen a Quicó se quedan en esta casa. O sea, no es un museo, eso es lo que quiero entender. No, Todos los días la casa se abre y se deja así abierto todo el día. yo cuido, limpio y después Ya se queda así. se queda así, pero viene mucha gente acá a ver A cómo la visitar la casa, casa. visitar la casa. Estos son los que Los dueños dueños. de acá tenemos su biografía también de la gente de esta casa. Y viene gente también, estudiantes para trabajos prácticos. Vienen a preguntar cómo es la familia, cómo era antes. Y ahí está todo. De todo. Romualdo Carreras, Ahí está originario todos de los datos. YouTube. Sí, ahí está todito los datos. Romualdo Carreras, podemos ver acá, lo que voy leyendo. Romualdo Carreras en 1830 a 1888 y María Simeona González, 1896. Primer matrimonio en Quicó de Dionisio Carreras González y María Audona Ruiz Díaz Villanueva. Que está su fecha, su año de nacimiento y muerte. Acá tenemos absolutamente toda la historia de esta familia. Acá ya estamos hablando de los descendientes de Romualdo Carreras. 1862 en adelante. Miren un poco todos los descendientes. ¿Podemos recorrer la casa? Sí, acá en el lote va a orientar. Gracias, señor. Permiso. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Comprás un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. Como se darán cuenta, toda la casa está abierta. De la calle se puede ver absolutamente todo. La única intervención que tuvo la casa es ese baño. Sí. La única intervención. Después nada. Nada. Después todo está... Sí. De la Cerraron época. ahí un pedacito del corredor. Y esto que vimos en varias ciudades ya de las casas coloniales. Para la hamaca. ¿Viste? Fíjate allá en la habitación también. Allá adentro en la habitación hay otro gancho hamaca. Sí. Y en todo el pasillo. Todo, por todos lados.
Las casas ya se construían con el gancho para la hamaca. Sí, todas las casas. Yo voy a implementar eso en algún momento. Y acá termina Ñalilo. Sí, dos dormitorios más tiene, 2 piezas más tiene. El patio, el pozo. Clásico también el pozo. Hermoso La lugar. cocina. Sí. La cocina que está allá. Sí. Antes que se tenía así la cocina, el depósito, todo eso, ¿eh? Lejos de la... Rodeando el patio. Sí. Y hay lugar para muchas visitas. Ay, bastante lugar. Hay lugar para muchas visitas, ¿no? Así que en Semana Santa, Sí. Semana Santa sin se problema, llena. ellos invitan Se llena. a los familiares. ¿No? Sí. Hay lugar para todos. El piso también es El piso es original, piso original. las aberturas, todo. ¿Qué tal te gustó mi casa? Me encanta tu casa, señor. Y allá sigue. Esa ya es otra familia. Otra familia ya. Sí. Pero todos son parientes de acá, ¿no? Pero siguieron Lavero con con- el color y con el Sí, estilo. Eso sí. Con los colores, pero Y gusto a veces. Y gusto. tranquilidad total. Y Tranquilidad este, total. mira el corredor. Ah, mira un poco. Y comida al estilo que vos querés. ¿Eh? Comida algo así, bolillo, Hay todo. locro, puchero, asado. Un placer, señor. Igualmente. Ascona. Muchas A su gracias. servicio. Muchas gracias, Don Ascona. Gracias. ¿Ustedes sí qué? Nosotros estamos haciendo un recorrido guiado del casco de la iglesia. Mira, ve. Miren un poco acá. Todos de la época. Y tratan la gente de conservar el estilo. Eso es lo lindo Sí. que todos hacen el mismo esfuerzo, ¿verdad? Todo. De conservar la casa, el pasillo, este maravilloso. Y este tipo una fuente que está acá. Ajá. Ese es un adorno. Bienvenido a la ciudad jardín. Qué belleza. Bueno, muchas gracias, Doña Lilo, por este hermoso recorrido De nada. en la ciudad de Quiquenses, ¿verdad? Bien. Y un gran saludo a todos los quiquenses en todo el Paraguay y en todo el mundo, seguro. Todo el mundo. Repartido por todo el mundo. Espectacular. Hielo. Sí. Bueno, tenemos documentos de este señor, don Andrés Aiello, italiano. Italiano.
Dicen que este señor, este italiano, fue el contador de Al Capone. ¿Es así, ñalilo? Sí, el ayudante parece que era del contador. Ayudante Del contador. del contador de Al De Capone. Al Capone. Que vino a vivir a Quito, Que vino a vivir a Quito. una casa que está ahí en la esquina atrás de la iglesia. Sí. Y acá hay documentos de Andrés Aiello. ¿Este qué es? Su cédula. Si puedes venir hacia acá, Santi, para mostrarte. Acá está. Ahí está. Y esta es. ¿Qué dice? Jefatura de Policía de Montevideo. Sí. Oficina de Identificaciones. ¿Y cuál es la historia que se maneja en Quito de Andrés Aiello? Y si te presentás también para la gente, ahí están las cámaras. Bueno, la historia que se maneja es que Aiello, Juan Andrés, que nosotros así lo conocíamos, eran dos hermanos que vivían en los Estados Unidos integrando una banda delictiva de asaltantes, asesinos, dirigido por Al Capone. No sé el nombre de Al Capone, si ese es su apodo o su nombre verdadero. Sí. Después, cuando se le agarró a Al Capone, ellos se escaparon de los Estados Unidos y vinieron y se internaron en el Uruguay. Sí. Y ahí quedó un hermano, y don Andrés vino al Paraguay y vino a quedarse en Quito. Se casó acá en Quito, formó familia, Sí. no tuvo hijos, hasta morir, ¿verdad? Después, No tuvo hijos, me dijiste. no tuvo hijos. Y acá tenemos documentos. Y si nos decís tu nombre para la gente, para presentarse. Julio César Velázquez. Don Julio César Velázquez. Acá tenemos varios documentos. Este está en italiano. Son documentos de Andrés Aiello, así se pronuncia. Sí. Aiello. Aiello. Sí. Este es el documento italiano, el documento de Ellos, Montevideo. los dos hermanos eran italianos Sí. que vinieron a radicarse en los Estados Unidos, ¿verdad? Acá Ya. dice Andrés Aiello falleció en Quito el 3 de noviembre de 1965. Hay un lente inclusive que perteneció al señor Andrés, acá está. Sí, Tengo un- acá está. Ella es la que recogió casi todas las pertenencias, porque yo no, pariente con ellos, El pasaporte. una señora. Tengo su sombrero. Importante su pasaporte. Son todas las pertenencias del señor Andrés. ¿Y cómo se comportaba él en el pueblo? Una persona muy tranquila. ¿Les contó su historia o contó que estaba escapándose de...? Y siempre se supo, De la nosotros justicia. desde criatura que compartíamos el mismo barrio, siempre ya nosotros manejábamos esa información, que él era de qué grupo, de cómo vino a parar en Quito. Hasta eso, después él era muy reservado, bastante prudente en su manejo, ¿verdad? No informándole ni no puedo precisar, por ejemplo, cuál es el origen de la información, ¿verdad? Pero él viajaba al Uruguay con su señora a visitarle al hermano, que se quedó ahí
Pero el hermano, según informaciones, era el más apegado y más cercano colaborador de Al Capone. El hermano de Andrés, y Andrés también formaba parte de la banda. De la banda. Sí. Y que se decía que él estaba en la parte de la contabilidad de Al Capone, en la parte de... No estoy informado de eso. No. Pero definitivamente formó parte del grupo. Del grupo. De Al Capone. Y este jactaba, por ejemplo, un poco de tirador, más o menos que a veces los amigos le tentaban y no macané porque yo puedo matar directamente. Son términos que utilizaba en forma jocosa. ¿Y le tenían miedo o tomaban como broma? No, se le tomaba como broma, nadie le tenía miedo. Una parte de la historia que quedó, ¿verdad? La presencia de este señor don Andrés, ¿verdad? Que termina falleciendo en esta ciudad. Acá está, el 3 de noviembre del año 1965. Bueno, don Velázquez, muchísimas gracias por comentarnos un poco de esto, ¿verdad? Porque no había dicho Panchi, ¿verdad? Que acá vivía... Acá cerca, en la esquina es la casa. Sí, nos dijo, acá vivía Andrés Aiello, ¿verdad? Formó parte de la gavilla de Al Capone. Y nosotros, ¿qué? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo terminó acá, verdad? Y ahora con lo que nos comentabas, es como que ya tenemos la historia total. Que se escapó de los Estados Unidos. ¿No? Eso ya nadie sabe, ¿verdad? Es difícil. Porque ellos pues eso no van a venir a relatar a nadie. Pues, son cosas de su intimidad. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Velázquez. A renovarte, a evolucionar, a probar un nuevo nivel de tecnología. Ahora el Samsung Galaxy J que conoces y amás es el nuevo Galaxy A, con una serie de innovaciones creadas para que estés conectado todo el día, sin perderte de nada y compartiendo todo, con todos. Elegí el modelo que vaya contigo, A30, A50, A70. Nuevo Samsung Galaxy A, creado para conectar tu vida. Te llama Yami. Cami, otra vez me dijiste Cami.
Cami. Yami, te di compio el Cami. Yo puse Cami. Siempre robando mandarín. Pero está verde, güey. Es súper dulce. ¿En serio? ¿Así verde? Súper dulce. Vamos. ¿Quieres probar? Sí. Sí, eso dice. A ver, invítame uno. Súper dulce. Nos vamos. Bueno, ahora llegamos al Chorro. Así se le conoce al lugar, Panchi, ¿verdad? Al Chorro Anquiquidó, un lugar maravilloso. Y hablando de este lugar, Panchi, la gente puede acceder, cómo se hace, se tiene que pagar algo. No. Creo que últimamente estaban cobrando 2.000 para la limpieza y todo eso. Pero es un poco difícil el acceso. ¿Y cómo, dónde uno en la ciudad puede preguntarle a quién o cómo se hace para llegar? No, y preguntando únicamente. Preguntando no, se llega. Preguntando. Una propiedad privada. Privada. Pero no se explota turísticamente. No se explota. Sería espectacular, ¿verdad? Hacer algo acá. Ya está tu mamá, ya llegó hasta la parte de abajo. Les mostramos esta belleza natural acá en la ciudad de Quibdó.